Muy buenos días para todos. El siguiente es un mapa conceptual acerca del pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Aparece formalmente hace unos 45 años atrás por cuestionamientos desde el campo de biología. Estos cuestionamientos los hizo Ludwig von Bertalanffy. Fue un biólogo austriaco conocido como uno de los fundadores de la teoría general de sistemas, cuya parte conceptual fue presentada por primera vez por Alexander Bogdanov. El descubrimiento o cuestionamiento de este señor de Ludwig von Bertalanffy se basaba en dos visiones, una visión mecanicista y una visión causal. Pero algo que lo tenía realmente en común entre mecanicista y causal es que lo hacían débil como esquema para la explicación de grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. Algo más de pensamiento sistémico se establece mediante dos enfoques, que son enfoque analítico y enfoque sistémico. Hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, el enfoque analítico pretende desmenuzar la totalidad para desmenuzar los elementos por separado, aislando interacciones y componentes del resto que forman. Y el enfoque sistémico intenta englobar la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como las interacciones e interdependencia entre ellos. Por ejemplo, una diferencia entre ellos. La diferencia entre enfoque analítico es aislado, se centra en los elementos, y el enfoque sistémico relacionado se centra en las interacciones entre elementos. Otra diferencia de enfoque analítico considera la naturaleza de las interacciones y el enfoque sistémico considera los efectos en las interacciones. El enfoque analítico se preocupa por la precisión del detalle y el enfoque sistémico se preocupa por la percepción global. Otra diferencia, el enfoque analítico modifica una variable cada vez y el enfoque sistémico modifica grupos de variables simultáneamente. El enfoque analítico, independiente de la duración, los fenómenos considerados son reversibles. Mientras tanto, el enfoque sistémico integra la duración y la irreversibilidad. Algo más de pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una serie de conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos estudios, como la energía, flujos, ciclos, reservas, comunicación, catalizadores, etc. A continuación llega la exposición sobre sistemas. Este fue el primer, digamos, como la primera exposición de pensamiento sistémico. Esto fue como la gran parte que se pudo resumir respecto a ello. Entonces les agradezco, ya enseguida llega el pensamiento, llega sistemas. Entonces ya a continuación. Y bueno, y como les comentaba anteriormente, ahora llega la exposición acerca del sistema. Este fue el mapa conceptual que yo realicé respecto a todo relacionado a ello en la lectura que está en la guía, en el material de apoyo. Entonces, bueno, pues primero que todo, ¿qué es un sistema? El concepto como tal, estudio interdisciplinario de los sistemas en general, su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel de todos los campos de investigación. Clasificación de los sistemas. Clasificación de los sistemas. Su primer nivel es reconocido como nivel de marcos de referencia. Su segundo nivel considera movimientos necesarios y predeterminados.
se puede denominar reloj de trabajo. Su tercer nivel es un mecanismo de control o sistema cibernético. Se autorregula para mantener su equilibrio. Cuarto nivel, el sistema abierto o estructurado. En este nivel se comienza a diferenciar la vida. Puede considerarse nivel de célula. Quinto nivel, o genérico social. Está caracterizado por las plantas. Sexto nivel, o sistema animal. Este sistema animal se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico y por su autoconciencia. O sea, ¿qué significa? A diferencia de los otros niveles, en este nivel que estamos hablando del sistema animal, este sistema ya prácticamente tiene autoconciencia. O sea, se mueve por sí mismo, actúa por sí mismo. En algunos casos reacciona o muchas veces reacciona por sí mismo. Séptimo nivel o sistema humano. Es el nivel del ser individual y considerado como un sistema de conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje de símbolos. Bueno, en este caso, séptimo nivel o sistema humano, pues es un nivel más avanzado porque realmente tiene mucho de varios niveles. Digamos en el sentido de que, o sea, el sistema humano, él piensa por sí mismo, él actúa por sí mismo y tiene una gran herramienta como es el lenguaje. O sea, realmente en este sistema, es el sistema humano, tiene la habilidad para comunicar entre todos, para crear, de, eh, para definir muchas cosas. Es decir, digamos, el sistema humano está por encima del sistema animal, empezando porque pues realmente muchas veces nosotros como humanos ordenamos a los animales y ellos tienen que recibir como ellos captan, pero ellos no tienen la habilidad de comunicación como el ser humano. Entonces a esto se requiere el séptimo nivel como tal. Octavo nivel. Considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza del sistema de los valores, la transcripción de imagen en registros históricos, sus simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. A este nivel nos referimos es como a realmente como en un principio, como al principio de los tiempos, donde antiguamente, digamos, pues el ser humano como tal no se, o sea, no había creado todavía ese lenguaje, pero por lo menos ya se definía mediante símbolos, pictogramas, algunas señas. Y el noveno nivel, que es de sistemas trascendentales. Este nivel completa los niveles de clasificación. Estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones. En este caso ya vendría todo lo que la tecnología. Bueno, decimos que los sistemas tienen una división, que son sistemas simples dinámicos o clockworks, sistemas cibernéticos, sistemas abiertos, open system, organismos pequeños, sistemas animales, sistema humano y sistemas socioculturales. Bueno, decimos por ejemplo que el sistema dinámico, que son máquinas simples que responden al modelo de física newtoniana o a la atracción entre dos cuerpos o el movimiento planetario. Eso es como digamos, en estos sistemas simples requiere como de una masa mayor, o sea, es una diferencia entre dos masas, ¿sí? Pero siempre va a haber una fuerza de atracción entre ellas. En los sistemas cibernéticos,
Incluye mecanismos de control mediante dispositivos de feedback, como un termostato o en los procesos homeostáticos. Bueno, estos mecanismos nos están hablando de que, bueno, ellos requieren, digamos, de cierto nivel. Por ejemplo, estamos hablando de un termostato, que muchas veces este termostato funciona mediante nivel térmico, ¿sí? Entonces estos termostatos generalmente, por ejemplo, necesitan de la temperatura para accionar. Igual en un sistema cibernético requiere, por ejemplo, un computador requiere de una batería y requiere de corriente alterna para encender, y si no, por lo tanto, este computador no, no podría, no encendería realmente. Lo otro son los sistemas abiertos u Open System, que a diferencia de los sistemas cibernéticos, los sistemas abiertos mantienen una diferenciación interna gracias a la relación que mantienen el entorno. Esto quiere decir que el sistema puede tener una adecuada relación con el entorno, en tanto que este también presenta facetas diferenciales. En la célula, por seguir el ejemplo, se precisa el procesamiento de información térmica, de información de posibles agresores externos, etcétera. Bueno, en este caso estamos hablando, mediante un sistema, estamos hablando, por ejemplo, de los virus, que son sistemas silenciosos, pero igual ellos sí tiran a atacar directamente al computador o como el ser humano. Los virus que llegan silenciosamente, y el momento que nosotros los sabemos que ellos están ahí es porque están una de dos, o nos da gripa o estamos enfermos de algo, sí. Entonces ese virus silencioso nos atacó y nosotros en ningún momento pues nos dimos cuenta como tal. Organismos pequeños que presentan una diferenciación creciente presenta una diferencia dentro del sistema. Sistemas animales. Existe mayor capacidad en el procesamiento de la información del exterior, evolución de subsistemas, receptores de un sistema nervioso, etcétera, con capacidad de aprendizaje y autoconciencia. Bueno, pues como les había comentado ahorita, este sistema tiene la capacidad de actuar por sí mismo. El sistema humano, pues como estamos hablando ahorita, el sistema humano es el que tiene toda, digamos, en su parte la mayor capacidad. Incluso de este sistema humano dependen muchas cosas, por ejemplo los inventos, o sea, la revolución industrial depende mucho de este sistema humano. Que eso es como decir, el sistema humano tomó, por ejemplo, un subsistema que es el sistema animal. Por ejemplo, en un principio el ser humano empezó a andar en caballos o bueno, en burros, y de ahí él tomó en cuenta que él necesitaba un medio de transporte más rápido. Entonces fue mediante esos otros sistemas que el ser humano ha creado una revolución industrial. El último de estos es el sistemas socioculturales. Son los sistemas socioculturales, que son los incluidos con capacidad de crear sentido social, de organización, de compartir cultura, historia y futuro, de disponer de sistemas de valores, de elaborar sistemas de significados. Además, pues todo sistema tiene un orden jerárquico. El sistema primero es un subsistema, tiene el sistema y el suprasistema. Decimos que el subsistema es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de vista de pertenencia. El sistema es un conjunto de, digamos, el sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Y el suprasistema
Es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente dentro de un sistema mayor. Todo sistema, todo subsistema, sistema y suprasistema siempre son sistemas. Bueno, decimos que un sistema se compone generalmente de cuatro partes, que son la entrada, el proceso, la salida y la retroalimentación. ¿Qué hace la entrada? La entrada a un sistema es el lugar por el cual entra toda la información o los elementos que necesita un sistema para su conocimiento. ¿Qué es el proceso? El proceso es donde los elementos entran, o sea, los elementos que entran al sistema sufren proceso de transformación. Bueno, digamos ejemplo el computador. El computador tiene una entrada, digamos, esa entrada es digamos, la entrada de la USB. En el momento que la USB entra al computador, esto crea un proceso, o sea, realmente lo que hay internamente, la información entre ellos se procesa. Hay una salida, eh, o sea, como esto realmente su nombre lo indica, es el lugar por donde sale un nuevo elemento ya transformado. O sea, digamos como la creación de ese proceso. Eh, ya su finalidad es como tal una salida. O sea, por ejemplo, yo ingresé mi memoria USB al computador, ¿sí? Proceso un Word y realmente la salida como tal es esa creación. Y pues por último está la retroalimentación, que es una parte con el cual cuenta un sistema en el cual se analiza todo el proceso que ha tenido un elemento con el fin de determinar aspectos en los cuales existan fallas y asimismo pueden ser corregidas. Bueno, aparte de esto también los sistemas se clasifican en abiertos y en cerrados. ¿Sí? Pues generalmente los sistemas cerrados o las propiedades hay poco intercambio de energía, o sea, realmente no es mucha o sea, no es mucha la ampliación de estos sistemas, pero sí, por ejemplo, las propiedades de los sistemas abiertos, que es por su totalidad, su equifinalidad, objetivo, equipotencialidad, retroalimentación. Entre ellos está retroalimentación positiva, negativa, está la entropía, está la negentropía, está la sinergia, la homeostasis y la recursividad. Eh, Primero digamos que los sistemas abiertos tienen varias propiedades, pues como les había comentado ahorita, ¿no? Primero está su totalidad. Es una de sus propiedades. ¿Qué hace la totalidad? Establece que un sistema establece que un sistema, sus objetos y atributos solo pueden comprenderse como funciones del sistema total. Digamos que hace el objetivo. El objetivo reconoce la tendencia de un sistema a luchar por mantenerse vivo, aun cuando se haya desarrollado disfuncionalmente antes de desintegrarse y dejar de existir como sistema. Eh, la equifinalidad. La equifinalidad es un sistema los cuales, eh, perdón, la equifinalidad son los resultados en el sentido de alteración del estado al cabo de un periodo de tiempo. No están determinados tanto por las condiciones iniciales como por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema. La otra es la equipotencialidad. Este principio lleva implícita la idea que pueden abstenerse estados distintos partiendo de una misma situación inicial. Esta implica la imposibilidad de hacer predicciones deterministas en el desarrollo de las familias, porque un mismo inicio podrá llevar a fines distintos. Por ejemplo, el pasado no sirve y el futuro es impredecible, o sea, es algo, esto de equipotencialidad es algo donde no, es algo incierto realmente.
El otro, la retroalimentación. Decimos que la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa. Bueno, ¿qué es la retroalimentación positiva? La retroalimentación positiva o feedback es un crecimiento de las divergencias. Por ejemplo, se le dice bola de nieve, deja ella misma conduce a la destrucción del sistema. Y la negativa, hablamos digamos, como un termostato, conduce a un comportamiento adaptativo o teniendo una finalidad, un fin. Pues como les comentaba ahorita respecto al la finalidad como tal en esta retroalimentación negativa y el ejemplo que nos dan, es decir, un dispositivo depende de cierto, puede ser nivel de temperatura, nivel de fluidos, no, etcétera, para que actúe para que actúe, o sea, depende de otra cosa para que éste actúe. Bueno, la otra, digamos, es la entropía. Es un proceso mediante el cual un sistema tiende a consumirse, desorganizarse y morir. La entropía de estos relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de desorden. La negentropía, que esta la podemos definir como la fuerza opuesta al segundo principio de la termodinámica. Es una fuerza que tiende a producir mayores niveles de orden en los sistemas abiertos. La sinergia. La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estas. Es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente, crean un resultado que aprovecha maxi- maximiza, digamos, maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. Eh, y digamos de ahí está también aparte la homeostasis. Es el rasgo de los sistemas autorregulables, sistemas cibernéticos, que consisten en la capacidad para mantener un estado estacionario o de equilibrio dinámico, en el cual su composición y estructura se mantienen constantes dentro de ciertos límites, gracias al funcionamiento de mecanismos de retroalimentación. Eh, y por último, está la recursividad. Cuando un sistema posee las propiedades de la recursividad, posee elementos sistémicos con un conjunto de características similares a los que él posee a nivel matemático o computacional. La recursividad se formula como la definición de un sistema en términos más simples de sí mismo. Bueno, hablamos también que un sistema tiene diversos estudios como son la taxonomía y la tipología. La taxonomía como tal se considera como ciencia global que va a la par de matemáticas y filosofía. La física, la química, la biología y ciencias de la Tierra, entre otros, tratan con sistemas Boulding, el cual ejemplifica su relojería, termostatos, todo tipo de trabajo mecánico o eléctrico. Y la tipología, que se divide en varios sistemas, concretos, abstractos, naturales o artificiales. Por ejemplo, concretos, eh, los sistemas concretos o físicos, estos son compuestos por cosas reales como equipos, maquinaria y objetos y pueden ser descritos en términos cuantitativos de desempeño. Los sistemas abstractos. Estos sistemas son compuestos de conceptos, planes, hipótesis e ideas. Los símbolos representan atributos y objetos que generalmente existen en el pensamiento de las personas y no pueden ser fácilmente descritos en términos finitos. Están los sistemas, se divide también en sistemas naturales. Eh, por ejemplo, estos surgen de procesos naturales como el clima, el suelo, etcétera.
Son macroscópicos y difíciles de manipular. Estos se reajustan constantemente a las condiciones del medio como las oleadas de calor y el frío. Están los sistemas artificiales. Estos sistemas surgen de la contribución del hombre a la marcha del proceso mediante los objetos, de los atributos o las relaciones. Listo. Bueno, por último, Stafford Beer propone una clasificación arbitraria de los sistemas basada en dos criterios diferentes. Lo uno por su complejidad y lo otro por su previsión. Eh, por su por su complejidad, digamos, estamos hablando de complejos simples pero dinámicos. Son los menos, realmente estos son menos complejos, según Stafford Beer. Los complejos descriptivos no son simples, son altamente elaborados y profundamente interrelacionados. Y los excesivamente complejos, extremadamente complicados y que no pueden ser descritos de forma precisa y detallada. Y pues por su previsión, entre la previsión se encuentra un sistema determinístico y un sistema probabilístico. Su sistema determinístico es aquel en el cual todas las partes interactúan de una forma perfectamente predecible, como por ejemplo al girar la rueda de la máquina de coser se puede prever el comportamiento de la aguja. Bueno, esto nos explica que ya este sistema está diseñado como tal. Entonces, si digamos tiene hay cuatro partes, cuatro parte A, parte B, parte C y parte D. Si yo sé que yo giro la parte A, la parte B puede golpear y la parte C puede caer en este sentido. Entonces digamos es un como tal digamos un diseño de una máquina. Si yo pulso un botón y yo sé que yo tengo un motor, al momento de pulsar ese botón va a enviar una señal eléctrica al motor y este motor va a girar y dependiendo cómo esté compuesto mecánicamente o su transmisión que tenga puede hacer mover cualquier elemento. Entonces, como tal, esto es un sistema determinístico. Y el sistema probabilístico es aquel que, por ejemplo, o sea, probabilístico es que tiene muchas, bueno, como se dice, probabilidades. Es, por ejemplo, digamos, yo tengo un pedazo de carne para un perro y yo lo llamo. Hay una que venga hasta acá y me reciba el pedazo de carne, que el perro no lo quiera, o la otra es que el perro venga y no se lo coma. Hay muchas probabilidades respecto a eso. O sea, es algo que uno no sabe, no, realmente no sabe qué vaya a pasar en este predicción. Bueno, y pues hasta acá llega mi exposición. Les pido disculpas por ahí por el sonido realmente, los sistemas también, eh, el computador y los programas que estoy utilizando. Eh, realmente pues o sea, en el sitio donde estoy no cuento pues así mucho a veces ni con internet cuento, pero bueno, les agradezco, espero que les haya servido mucho y pues bueno, pues suerte con sus carreras y sus trabajos. Gracias, gracias a todos los que pusieron atención a este video, muchísimas gracias.